Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio, Yoli Cuello y Gaby Peroso, por Americano. Las protestas en Irán por la muerte de Mahsa Amini suman al menos 41 muertos y 1.186 detenidos, mientras el gobierno movilizó este domingo a miles de ciudadanos en marchas en contra de los manifestantes que piden más libertades. 9 días después de la muerte de Amini, tras ser detenida por la policía de la moral por llevar mal el velo obligatorio en el país, parece que las protestas se apaciguan, pero es difícil analizar la situación dadas las restricciones que impone el gobierno en Internet y a informadores. Mientras tanto, el gobierno iraní movilizó este domingo a miles de ciudadanos a lo largo del país en marchas contra las protestas por Amini. Los manifestantes mostraron ejemplares del Corán, banderas iraníes y fotos del líder supremo, Ali Jamenei, en Teherán, donde marcharon al grito de muerte al alborotador y muerte al sedicioso. No faltaron los habituales muerte a América y muerte a Israel, a quien se señala de estar tras las protestas. Bueno, definitivamente un tema que toda la prensa internacional ha estado siguiendo, la situación en Irán, este despertar del pueblo, las manifestaciones, el papel de la mujer, hay que decirlo con fuerza, a partir de rebelarse contra estas normas rígidas por religión, por política, por todo. Y vamos a conversar con Laura de Rosa, ella es analista política internacional, jefa, editor de The Freedom Pulse. Gracias, Laura, por estar con nosotros. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Nelson. Buenos días, Gaby, Yoli. Saludos a tu audiencia, a toda audiencia. ¿Cómo se ve, cómo se está manifestando? Luego, bueno, hay decenas y decenas de personas que han sido resultado heridas, detenciones de manera masiva, pero la manifestación va increciendo, se va dando más la respuesta incluso y cómo se suman hombres a todo esto de protestar contra el régimen. Sí, eso es una cosa súper interesante porque en oportunidades anteriores, en el 2009, vamos a recordar que hubo manifestaciones, pero básicamente era por temas electorales y en el 2019 eran por temas socioeconómicos, por el aumento de la inflación, el aumento del costo de precios. Pero en esta oportunidad, Nelson, Yoli y Gaby, la situación es la siguiente, es por libertades, no solamente por democracia y por libertad, sino además por eliminar un velo obligatorio que se le obliga a 42 millones de mujeres, que es más o menos el 49% de la población iraní, en la que están obligadas a llevar ese velo y que lo importante aquí o lo que nos estremece es que por llevar mal el velo, porque se le veían unos mechones, la policía moral detuvo a Mahsa Amini y a raíz de esto evidentemente hubo una golpiza, después ella entra al hospital, la llevan desmayada, y hay videos de esto, la llevan desmayada, entra en coma, después le da un paro cardíaco, y allí entonces es que fallece y comienzan las protestas. Un dato muy importante que tú acabas de mencionar es el asunto de que se unen hombres, que se están uniendo padres, esposos, hermanos, y eso es una cosa que antes no se había visto. Y sí, es cierto, como decían ustedes en la introducción, aquí ahora la represión o básicamente la tiranía teocrática de Irán lo que está haciendo es las 4 patas de la mesa para acallar las protestas, que es básicamente sacar a sus seguidores por un lado, por el otro lado decir esto forma parte de una conspiración internacional en la que está Estados Unidos e Israel, adicional a eso, cortar el internet, silenciarlo y finalmente maximizar la represión. Ya están saliendo muchos muertos, tal cual como ustedes lo han mencionado, hay más de 1.182 detenidos, 41 muertos y 500 heridos en la marcha, en las marchas. ¿Hasta dónde se puede mantener esta resistencia, estas protestas? Ya las autoridades han asegurado que van a actuar sin clemencia y estamos hablando de un régimen que realmente es muy represivo. ¿Realmente tú crees que estas protestas se puedan mantener? Mira, eso es una pregunta sumamente interesante. A mí, particularmente como analista, me preocupa muchísimo. Las 2 protestas o los 2 ciclos de protestas anteriores cayeron justamente por 2 cosas. Uno, por falta de un liderazgo importante y número 2, precisamente por eso, por la máxima represión que hubo. Y ahorita hay que mencionar algo. Han sacado a 3 elementos, que es 1, la Guardia Revolucionaria, 2, los paramilitares BASIC y número 3, los agentes de seguridad vestidos de civil. Y esto evidentemente ha traído
que no se conozca tampoco con quién se están enfrentando, precisamente porque hay muchos agentes vestidos de civil. Y en esta oportunidad pasó algo hace 2 días específicamente, que es la muerte de Adis Naafi, una chica de apenas 20 años a la que le dispararon 6 veces en la cara, en el cuello y en el pecho. Entonces eso demuestra, tal cual como tú mencionas, el tema de la represión importante y la falta de liderazgo nos está preocupando. Puede ser que esto se vuelva a callar, aunque va a estar un poquito más complicado. Ahora, y toda esta situación que está en los ojos del mundo, y de hecho estaban pidiendo también que se optimizara parte de la Internet libre para que se pudieran comunicar todos aquellos que están saliendo a manifestarse, porque Estados Unidos sigue esas conversaciones con Irán para reanudar ese acuerdo que se había suspendido en cuanto a la adquisición de armas nucleares y lo que le podría inyectar, si es que ratificado, capital económico que en estos momentos no tiene. Sí, eso también es un tema sumamente importante porque en el régimen teocrático además comienza una carrera nuclear a partir del 2006 cuando Ahmadinejad dice, mira, nosotros nos vamos a ir a construir nuestra capacidad nuclear, pero hay varios elementos aquí. Uno, ellos tienen problemas importantes con sus vecinos, como por ejemplo Israel, a los cuales han dicho, nosotros tenemos que eliminar la existencia de Israel. Y por el otro lado, Europa se ve amenazada. Entonces, ante esta situación y ante unas negociaciones nucleares donde básicamente a Europa la tienen, no podemos decir arrodilladas, pero básicamente cediendo mucho, se están dando esta situación. Y el tema de Internet, bien lo has comentado, ¿qué es lo que ha sucedido? Estados Unidos lo que ha hecho en este momento es decir, ok, a la empresa Starlink, que pertenece a Elon Musk, le vamos a dar una licencia para, evidentemente, no se le afecten las sanciones de modo tal que puedan proveer Internet a Irán. NetBlock, por ejemplo, que es el operador que revisa justamente las caídas de Internet adrede o no adrede, ha dicho que justamente la empresa Mobilnet ha recibido presiones y ellos han hecho autoapagones de Internet en las noches y en las tardes diariamente por la presión del régimen teocrático. Tratando de entender este fenómeno que se está viviendo en Irán, muchos dicen es el despertar del pueblo, es crisis también para el gobierno, el régimen iraní. Y de hecho, se hablaba antes del cuestionamiento por la mantención o que tiene el mantenimiento, perdón, de la intención por parte de Estados Unidos de un diálogo con el régimen iraní a pesar de las denuncias de violación de derechos humanos, la violación de los derechos de la mujer y toda la agresividad que manifiesta el régimen iraní con Israel y el resto del mundo con el desarrollo de estos programas nucleares. ¿Cómo ves en perspectiva la actuación de la ONU, en los organismos internacionales, frente a esta intención de seguir un diálogo? Bueno, realmente se ve bastante débil, realmente se ve bastante diluida. ¿Por qué? Precisamente no se han tomado acciones más allá de las sanciones consuetudinarias con regímenes que ya sabemos y hemos visto en múltiples países y en Latinoamérica también cómo actúan. Y entonces la ONU se ha ido replegando en su papel que desde 1945 dijeron, mira, nosotros necesitamos hacer una amistad entre los países, establecer la seguridad, pero no ha habido un movimiento, no ha habido una actualización de cómo estos regímenes se mueven, porque como siempre digo, estos regímenes se mueven jugando fútbol, pero en canchas redondas, donde no hay reglas. La ONU, por ejemplo, y estos organismos y otras organizaciones de derechos humanos, lo que están haciendo es jugando fútbol en canchas rectangulares a fútbol tradicional, y ellos lo que hacen es jugar en canchas redondas donde les están cambiando continuamente las reglas y así se ven entonces su papel bastante diluido. Ahora, también está el tema económico que se siente en las calles de Irán. Se habla de una inflación de más del 50%. Sin embargo, Irán tiene ahora otras oportunidades en el mundo porque tiene, bueno, su negociación nuclear, pero el petróleo lo podría vender mucho más fácil tomando en cuenta toda la situación. Esto podría ser aprovechado por ellos, mejorar un poco el tema económico y bajar entonces ese descontento social. Bueno, yo lo veo bastante complicado. Desde hace bastantes años la población está muy molesta y precisamente por eso fueron las manifestaciones del 2019, por esa corrupción sistemática en la élite. La creciente
masa en pobreza, que son más de 25 millones de personas, y recordemos que la población de Irán son 86, 25 millones es un porcentaje bastante importante. Y adicional a eso, tienen la inflación del 50%, que es muchísimo. Entonces, sí, podría ser que el tema petrolero, como siempre, ha sido un soporte, y aparte recordemos que Irán forma parte de los países petroleros de la OPEP, y esto es un sistema, un engranaje que les ayuda, pero el tema es, igual que como en Venezuela, forman parte de la OPEP, tendrían capacidad para vender su petróleo, inclusive su gas. Sin embargo, esto no llega directamente a la población porque son regímenes totalitarios donde la corrupción es muy alta y realmente las personas, la población, no están recibiendo esos beneficios de ese ingreso que viene por la renta petrolera. Pues a monitorear todo lo que esté sucediendo allí y la represión que sigue ejerciendo el régimen contra los jóvenes, sobre todo hombres y mujeres que han estado manifestándose en rechazo de los últimos acontecimientos. Laura, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes, Gaby, Yoli y Nelson. Gracias a la audiencia. Muy amable, buen día. Vamos enseguida, después de esta pausa, con toda la información deportiva.